Hay algunas cosas terriblemente perturbadoras y que no lo conocemos hasta que lo vemos en una página del periódico, nos lo cuenta un familiar o aparece en la internet como un post viral en redes sociales. Algunos de estos acontecimientos han estado sucediendo desde antes de que cualquiera de nosotros naciera y todavía tienen el potencial de ponernos los pelos de punta. En este video te contaré solo unos pocos incidentes que tal vez te parezcan increíblemente espeluznantes y te persigan en tus pesadillas por un buen tiempo. El 16 de febrero del 2017, un voluntario de la iglesia de Ohio llamó al 911. Le dijo a la operadora que una mujer de 75 años a la que había estado cuidando durante más de una década actuaba diferente a como era ella misma y aparentemente se negaba a levantarse de una silla específica en su casa. Sin embargo, la policía no estaba preparada para la horrible escena que les esperaba cuando llegaron a la casa de Barbara Foster en el municipio de Springfield. Barbara, que en ese momento pesaba 249 kilos aproximadamente, fue encontrada literalmente amoldada a su silla, es decir, su piel comenzaba a adherirse a la tela. Parecía que había estado atrapada en la silla por lo menos un año, y cuando el personal de emergencia la sacó de la casa, los huesos de Bárbara comenzaron a romperse porque estaban extremadamente frágiles. Pero desafortunadamente, después de una estancia de un mes en el hospital, Bárbara murió. Dejó este mundo en marzo del 2017. En Japón, existe un bosque muy conocido llamado Aokigahara, muy conocido como el bosque de los suicidios. Es un destino popular tanto para los excursionistas como para los que quieren acabar con sus propias vidas, y es bastante aterrador. De hecho, es el segundo destino común para los suicidas, seguido por el puente Golden Gate. Pero el factor tenebroso que arrastra este oscuro y denso bosque no se detiene ahí. No es sorprendente que muchos crean que Aokigahara está embrujada por la gente que nunca la abandona. Algunos también creen que hay un demonio en forma de pájaro, llamado Tengu, que deambula por el bosque. Tengu y varios fantasmas han sido culpados por el hecho de que todos los signos de vida humana se desvanezcan a una milla dentro del bosque. Pero quizás lo más extraño del bosque de los suicidios es que a pesar del número de excursionistas y de los desesperados que buscan una solución a su vida, el lugar es completamente silencioso. Esto se ha atribuido a la densidad de follaje y de los árboles, así como a la presencia de un suelo de lava. Para probar la teoría, algunos visitantes del bosque han lanzado fuertes gritos solo para que se los trague la espesa atmósfera. En octubre del 2007, Brian y Susan Trost compraron la casa de sus sueños en Weldon Spring, en Missouri. Para su horror y consternación, la pareja pronto empezó a ver arañas reclusas pardas por todas partes en su casa. Una vez, cuando Susan se estaba duchando, una de las arañas cayó del techo y casi se posó sobre ella. Ella la esquivó justo a tiempo, y la araña se fue por el desagüe de la ducha. Los Trost presentaron un reclamo a su compañía de seguros y presentaron una queja contra el anterior propietario de la casa. Esto fue después de haber tratado de resolver el problema empleando exterminadores para rociar detrás de la pared de yeso y poner el pesticida en el ático. Estas medidas no ayudaron en absoluto y para el 2012, la casa estaba literalmente invadido por arañas, alrededor de 5.000 aproximadamente.
En el 2014, la casa había estado vacía durante 2 años, pero solo de personas, porque las arañas continuaron invadiendo la propiedad. Los niños a menudo inventan amigos imaginarios para lidiar con los sentimientos de soledad o simplemente para disfrutar de un mundo de fantasía propio. Ellos ven y escuchan a sus amigos imaginarios con un entusiasmo que la mayoría de los adultos nunca entenderían. Sin embargo, por desgracia, las voces que los niños atribuyen a sus amigos invisibles a menudo se vuelven demasiado reales. Se estima que al menos 1 de cada 12 niños y niñas escuchan persistentemente voces en su cabeza. En el 2018, Laura Moldings, de 21 años, dijo a la BBC que había estado escuchando voces desde que tenía 3 años. Las voces la rodean casi constantemente y son una mezcla de hombres, mujeres, adultos y niños. Cuando ella era pequeña, escuchó a un león y a un oso de un amado programa de televisión que le decían «Voy a buscarte». Le repitieron esa frase una y otra vez hasta que Laura se aterrorizó. A los 15 años, sus alucinaciones auditivas ya eran demasiado y su madre la llevó al médico. En este punto, Laura se autodañó para tratar de bloquear el dolor que le producían las voces, porque le decían que era una inútil, que no servía para nada y que nadie la amaría. Laura Molding fue finalmente diagnosticada con una severa depresión que incluía síntomas psicóticos como alucinaciones, delirios, pensamientos perturbadores y con falta de conciencia de sí misma. En 1980, Pedro Alonso López fue arrestado por tratar de secuestrar a una niña de 12 años de edad mientras estaba caminando por un mercado en Ecuador. Este incidente tuvo lugar pocos días después de que se descubriera una fosa común de 53 niñas en la zona. Después de ser detenido, López confesó el asesinato de 300 niñas. Su modus operandi era hacerse pasar por un vendedor que se había perdido y que necesitaba ayuda para volver a su casa. Luego atraería a las jóvenes lejos de sus familias distraídas y procedería a violarlas y asesinarlas. Le dijo a la policía que cometió los asesinatos para asegurarse de que las niñas pudieran ir al cielo. Sorprendentemente, este monstruo recibió una simple sentencia de 16 años de prisión y fue liberado en 1994, después de cumplir 14 años de condena. Una hora después de ser liberado, López fue arrestado nuevamente por inmigración ilegal y deportado a Colombia. En dicho país fue condenado por un asesinato que cometió 20 años antes. Sin embargo, fue declarado demente y pasó algún tiempo en un asilo mental antes de ser liberado de nuevo en 1998. Al día de hoy, nadie sabe el paradero de López. Podría estar continuando su racha de asesinatos en cualquier parte del mundo, pero existen rumores de que lo mataron, pero aún no se han confirmado. En 1955, Sarah Butali, de 26 años de edad, sufrió los dolores del parto durante 48 horas antes de ser trasladada a un hospital local en Marruecos. Cuando llegaron al hospital, Sarah presenció la muerte de otra mujer por los dolores insoportables que tuvo al dar a luz, y esto la asustó tanto que huyó a su casa. Después de un tiempo, sus dolores de parto cesaron. Sarah siguió con su vida, nunca dio a luz y nunca sufrió un aborto. Adoptó 3 hijos y finalmente se convirtió en abuela. 46 años después de su terrible experiencia en el hospital, Sarah sintió un intenso dolor una vez más. Los médicos le hicieron un ultrasonido de su vientre y encontraron una masa. Una resonancia magnética reveló que la masa era su bebé que no nació.
Se descubrió que el embarazo de Sarah había sido ectópico, con el feto creciendo desde la trompa de Falopio hasta su estómago. Debido a que el bebé nunca nació, básicamente se calcificó dentro de su cuerpo de Sarah y fue removido durante un procedimiento de 4 horas. Sarah Apuktalí llegó a ser conocida como la mujer que dio a luz a un bebé de piedra cuando tenía más de 70 años. En el 2013 se hizo un nuevo y espeluznante descubrimiento como parte de la investigación en curso en la colonia de Jamestown. Mientras que las recientes excavaciones han llevado al descubrimiento de cadáveres de animales consumidos durante el duro invierno de 1609, los huesos recién descubiertos cuentan una horrible historia de desmembramiento humano y canibalismo. Los huesos pertenecían a una niña inglesa de 14 años y revelaron que la niña había sido golpeada por un objeto en la cabeza al menos 4 veces, lo que provocó que su cráneo se partiera en 2. También tenía una herida penetrante en la sien izquierda que se cree que fue hecha por un cuchillo con el fin de quitarle el cerebro y la carne de la cara para consumirla. Aunque los expertos están de acuerdo en que la joven fue desmembrada para ser comida, queda por descubrir si varias personas la cortaron en pedazos o si una sola persona fue responsable de tan oscuro acto. Hay una gran multitud de teorías de conspiración y oscuros rumores que giran alrededor de Disney Enterprise Inc. Entre ellos se encuentran detalles ocultos de la maldad en las películas de Disney, incluyendo que Frozen es simplemente una distracción de la cabeza congelada de Walt Disney. Ya sabes, la cabeza que actualmente se encuentra almacenada debajo de la atracción de Piratas del Caribe en Disneylandia. Cuando la gente busca en Google "congelada" o Disney congelado, ahora muestra resultados sobre la película y no el montón de conspiraciones sobre el deseo de Walt Disney de ser congelado criogénicamente después de su muerte. Por ejemplo, en el 2010, 12 empleados de Disneyland en París se suicidaron. Uno de los empleados era el gerente de un restaurante en Disneylandia y tenía una esposa y 4 hijos. Después de que el hombre de 37 años se suicidó, se encontró una nota rayada en una pared de su casa, que decía lo siguiente: "No quiero trabajar más para Mickey". El otro empleado se había tirado delante de un tren un mes antes. Los suicidios se han atribuido a un entorno de trabajo menos que ideal, bajo la nueva dirección que ha estado haciendo miserables a los empleados. En el 2015, la familia Britius del condado de Schuylkill quiso añadir un poco de aislante detrás de las paredes de una habitación de su casa en Hamburg. No estaban preparados para lo que encontraron detrás de las capas de yeso. Había cadáveres. Varios cadáveres de animales muertos envueltos en periódicos de los años 30 y 40. Kaja Britius confirmó que había hecho 1 o 2 descubrimientos de animales desde el 2012. Pero nada a la escala del nuevo descubrimiento, y que la inspección de la casa antes de que se mudaran no reveló nada del horror detrás de las paredes. La familia, en busca de respuestas, envió algunos de los artefactos y restos de animales a un experto en Cutzon, quien les dijo que los artículos fueron colocados dentro de las paredes como parte de un ritual mágico holandés para curar enfermedades. Los Britius han abierto una cuenta en GoFundMe, que es una plataforma con fines de lucro que permite a las personas recaudar dinero para cualquier tipo de eventos que desean realizar. Es decir, necesitaban dinero para arrancar las paredes de más muros y asegurar que no haya más restos de animales dentro. En marzo del 2014, Katrina Mattkau
firmó un contrato de arrendamiento de una casa de rancho del condado norte, y su casera era Sandra Travis. Unos meses después de mudarse, Katrina estaba viendo un documental sobre asesinos en serie con un amigo, cuando ambos se sentaron de repente y se miraron alarmados. La casa que aparecía en varias fotos de la escena del crimen en la pantalla de la televisión era la misma en donde estaban ellos. La casa en la que Katrina vivía pertenecía al asesino en serie Maury Travis, hijo de su casera Sandra Travis. Maury había construido varias cámaras de tortura en el sótano de la casa y guardaba allí los cadáveres. Katrina fue inmediatamente a Sandra y exigió que se le dejara fuera del contrato de arrendamiento. Sandra no estuvo dispuesta a liberar a Katrina del contrato hasta que la autoridad de vivienda de San Luis intervino. Solo entonces accedió a reincidir el contrato. Maury Travis se suicidó antes de que pudiera ser acusado de los asesinatos de al menos de 17 mujeres. Realmente son historias fuera de lo común que dejan mucho que pensar. ¿Qué harías si te pasara algunos de estos casos? Cuéntame si te ha pasado un caso similar y que hasta ahora no lo puedes olvidar. Si te gustó mi video, suscríbete a mi canal y revisa mis videos más recientes. Regálame un like y si puedes compartirlo, pues te lo agradecería bastante. Gracias por tu tiempo y nos vemos hasta el próximo video. Que tengas una excelente semana.